Buenos días, nosotros vamos a hablarles sobre el funcionamiento de MongoDB, explicando las instrucciones de insertar, seleccionar, modificar y eliminar. Y pues en nuestro ejemplo práctico nos vamos a basar en una base de datos empleados con la cual vamos a almacenar el nombre y apellido de cada uno de estos, para así ir mirando cómo vamos jugando con los datos. Entonces, nuestra primera consulta sería insertar. Para insertar un dato, lo primero que debemos hacer es escribir el comando db seguido del nombre de la base de datos, que en este caso se llama empleados, y posteriormente añadimos el comando o la consulta de insertar. Esto lo mandamos como si fuese un archivo JSON, para el cual le mandamos un ID, que va a ser el ID 1, con coma separamos los campos, nombre, apellido, y cerramos. Damos enter y como podemos ver nos dice que la consulta fue pues ejecutada. Para buscar si efectivamente se insertó en la base de datos, empleamos el comando db, el nombre de la base, y buscamos con el comando find. Damos enter y efectivamente vemos que el registro se guardó correctamente. Para cuando nosotros no tenemos un ID o no queremos ingresarle el ID por alguna razón, nosotros también podemos hacer este comando insert. Y sencillamente, sin necesidad de poner un ID, la propia base de datos nos lo generará automáticamente. Si volvemos a buscar, a consultar todos los registros, podemos ver que la propia base de datos de Mongo nos genera un ID de manera independiente y este ID es único. Ok. Y ya para finalizar, si nosotros añadimos en nuestra base de datos empleados un campo, un registro con un ID repetido, veremos que el programa nos arroja un error de llave duplicada, para así indicarnos de que la llave primaria o el identificador del registro que estamos creando ya se encuentra ocupado. Bueno, para buscar documentos que estén en la base de datos, como antes lo mostramos, con el mismo método de find. Y acá se muestran exactamente todos los documentos, bueno, los elementos que hay en la base de datos. Hay un método que es el find.pretty. Lo que hace es organizarlo para que sea de una mejor manera visualmente. Ok, para buscar por algún atributo, por decirlo así, entonces lo mismo, sería el find, punto, abrimos corcheticos y acá daremos entonces sería por ejemplo acá la columna nombre, acá sería 2 puntos y qué tipo de nombre, entonces por ejemplo Nicolás. Cerramos corchetes, cerramos paréntesis y
nos va a arrojar dos resultados, en los cuales dos, el nombre es Nicolás. Hay una manera para mostrar solamente un resultado. El primero, que sería el mismo find, pero concatenamos find one. Lo que va a hacer es mostrarnos el primer registro que se creó con el nombre Nicolás. También hay otras maneras de mostrarlos. Por ejemplo, en el caso de que queramos mostrar todos los elementos que tengan nombre Nicolás, pero además de eso, queremos mostrar cómo mostrar solo esa columna, o sea, solo ese espacio de nombre. Entonces, lo mismo. Acá sería, abrimos corchetes, vamos por nombre, nombre, dos puntos. Este 1 significa que solo se mostraría esta columna. Y paréntesis. Cerramos paréntesis. Ok. Ahí se evidencia que solamente mostró el nombre. Y también acá se pueden agregar otras funciones como las que hemos manejado en SQL. No nos vamos a ir a profundo, pero una básica sería manejar la misma, pero de count, el cual nos va a mostrar la cantidad de elementos que hay en esa base de datos, que son 5. Entonces, en este caso vamos a ver cómo se actualizan datos en la base de datos de Mongo. Entonces, lo primero vamos a hacer a nuestra base de datos, vamos a utilizar el método update, el cual va a recibir como parámetro dos valores. El primero va a ser esa fila que queremos modificar, que en este caso va a ser el ID 1, y como segundo parámetro, los valores que vamos a modificar de esa fila. En este caso debemos usar esta variable set con el fin de evitar que los datos que no modifiquemos se vayan a borrar. Ya ahorita veremos un ejemplo de qué es lo que pasa si no colocamos la variable set. Y aquí dentro entonces iría los valores que vamos a modificar. En este caso sería nombre. Le vamos a colocar el nuevo nombre, va a ser Carlos. Y aquí terminaría nuestra consulta. Entonces le damos Enter y vamos a verificar con Find qué es lo que modificamos. Entonces aquí podemos ver que el ID 1 efectivamente ahora es Carlos. En caso de que ya no queramos modificar un elemento, sino dos elementos, no hay ningún inconveniente. Se hace la misma consulta y le colocaríamos acá simplemente una coma para modificar el siguiente valor. Entonces, que ya no sea Carlos, sino que sea Pedro con un apellido que va a ser Rojas. Le damos Enter. Aquí nos faltó la comilla. Le damos Enter. Y vamos al Find. Y aquí podemos ver que efectivamente el ID 1 ahora es Pedro Rojas. Y finalmente el último ejemplo que sería qué pasa cuando no le colocamos set. Por ejemplo, vamos a modificar el ID 1 que sea el nombre Carlos, pero sin la variable set. Vamos a ver que efectivamente nos cambia el nombre, pero perdemos los demás atributos, perdemos el atributo apellido. Entonces es por eso recomendable siempre utilizar la variable set para evitar tales pérdidas. Entonces aquí terminaría la explicación de las consultas de actualización y seguiríamos a las consultas de borrado. Ahora vamos a explicar la consulta pues eliminar, cómo sería. Entonces primero se coloca como los anteriores, db, punto, el nombre de la tabla, empleados, y luego vamos a implementar uno que se llama remove. Ahora vamos a eliminar el ID 1. Colocamos primero el nombre de la tabla, dos puntos, y lo que debemos eliminar. Listo, entonces ahora vamos a buscar. Y ya vemos que no está en el 1.
Entonces ahora, vamos, digamos, aquí hay 2 apellidos con González, pero solo queremos eliminar al primer González. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo mismo, remove. Entonces ahora vamos a hacer el apellido. Como esto es una cadena de tags, entonces toca poner entre comillas el González. Y luego le colocamos un true, que es para que solo vaya a eliminar el primero. Y ahora si lo buscamos, ya el ID 3 no está. Y por último, ahora vamos a eliminar toda la base de datos, que entonces utilizamos db.empleados.remove y dejamos todo esto vacío. Se eliminaron 3 que eran los que nos quedaban, y si ahora sí lo buscamos, no va a quedar nada.